comprender, Señor, de tu palabra, Señor, en esta noche, Padre amado. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Saludo a la iglesia en esta noche con la paz del Señor Jesús. Amén. Saludo a la iglesia en esta noche con la paz del Señor Amén. Jesús. Amén. ¿Qué quiere decir amén? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y qué más? Y así es. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta que, hermano, faltamos un día a la escuela y nos perdemos una parte importante de la lección? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Trajeron su Biblia? Nadie trajo Biblia. ¿Trajeron un libro de cocina? Acostúmbrense a traer Biblia. Los que no tienen Biblia, levanten la mano los que no tienen Biblia. Vos no tenés Biblia. ¿Quién más no tiene Biblia? De los que están acá ahora. Hay Biblias. Entonces, en algún momento vamos a empezar a hacer una venta de algo para empezar a comprar Biblias. Después vamos a ver los que faltan venir, los que no han venido hoy, los que no tienen Biblia vamos a anotar. Vamos a hacer una venta de algo y vamos a juntar y vamos a comprar. Es necesario que nosotros tengamos Biblia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a estudiar la Biblia porque por eso necesitamos la Biblia, porque es lo que nosotros estamos estudiando. Si no tenemos la Biblia, por ahí algunos conceptos nos quedan medio ahí en la nebulosa y después no tenemos, hermano, por ahí algunos anotan, pero al no tener la Biblia y después no tener en dónde ir a corroborar si lo que yo le estoy diciendo está verdad, es verdad, quedan ahí con un concepto un poco efímero. Vamos nuevamente a Gálatas capítulo 5. Qué calor, imagínense el calor que hizo hoy, ¿no? Imagínense lo que va a ser el infierno. Si hoy no se aguantaba, imagínense lo que va a ser el infierno. Qué tremendo, ¿no? Al diablo y sus secuaces. A nosotros no. Gloria a Dios. Siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios. Ahora, Gálatas, capítulo 5. Gloria a Dios. Versículo 22, una palabra que ya prácticamente tendríamos que saberla de memoria, ¿o no? Pero bueno, es uno de los versículos, hermanos, de cabecera del cristiano, de los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22, damos lectura en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hasta aquí, amén a la palabra de Dios. Vamos a tomar asiento. Y ya vemos en esta noche el último aspecto, ¿no? Ya estamos terminando. Yo pienso que el jueves, ya martes, estaremos terminando esta serie, vamos a decir, ¿no? Yo la titulo serie, pero sí, porque es una serie de enseñanzas acerca del fruto del Espíritu. Y hoy vamos a ver la templanza, que es el noveno complemento, gloria a Dios, del fruto del Espíritu, que en sí mismo es el amor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Habíamos dicho, hermano, que los frutos del Espíritu, lo estamos diciendo en cada reunión, son las evidencias externas del obrar interno, o sea, del obrar del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Que los frutos del Espíritu son las consecuencias directas del obrar, valga la redundancia, del mismo Espíritu de Dios en nosotros, y que hacen, o sea, nos da la capacidad, nos capacita para nosotros poder reproducir el carácter de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder reproducir el carácter de Dios? Solamente estando llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay iglesias, hermanos, que uno ve manifestaciones raras y dicen los ignorantes pastores que tienen esas congregaciones, eso es el Espíritu Santo. Entonces me llamó la atención, pasaba por un lugar, ¿no? Y paré así como calladito y miré
de la calle, así enfrente, ¿no? Y yo veía gente que se... y veía uno que emulaban a que eso era del Espíritu Santo. Digo, qué ignorancia. Cuando fuimos al Chaco con mi esposa ese día también, gente que caía retorcida como víbora, vomitaban el Espíritu Santo. Y yo no digo, ¿pero qué para el Espíritu del vómito o el Espíritu Santo? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? O sea que el Espíritu Santo lo está llenando y está tan lleno el Espíritu Santo, ya no le entra más, y lo que le sobra lo vomita. Fíjese qué ignorancia, hermano, que hay en el pueblo de Dios. Entonces yo cuando veo esas cosas me da menos ganas de salir. La semana pasada tenía un evento, esta semana que pasó fue, ¿no? Para esta semana fue, ¿no? Tenía un evento de pastores allá en el Chaco y no fui porque Dios no preparó, pero le doy gracias a Dios que no haya preparado porque si no me hubiese luchado en gran manera. Porque todas las iglesias, hermanos, están en la misma situación. Personas que dicen ser llenos del Espíritu Santo, pero cuando usted ve lo que se manifiesta, no es del Espíritu Santo. Y no se da cuenta que están llenas de cualquier cosa menos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que dicen que las iglesias son controladas por el Espíritu Santo, profetizan, cacarean, hasta tiran fuego por las orejas. Pero cuando salen de la iglesia, hablan, viven y se comportan como el mismo diablo. ¿Cómo dentro de la iglesia van a estar controlados por el Espíritu Santo y afuera los controla el diablo? ¿Qué quiere decir? Que nunca estuvieron controlados por el Espíritu Santo, por ende nunca hubo llenura. Ahora, podemos hablar de uno de estos elementos que hacen que nosotros podamos reproducir el carácter de Dios. Anoche vimos la mansedumbre. Podemos hablar de la templanza. ¿Qué es la templanza? Anoche vimos, hermanos, un concepto de la mansedumbre según la Biblia y pudimos apreciar que no era lo que supuestamente nos vinieron enseñando durante todo nuestro tiempo de creyente, de cristiano, en los discipulados, en las células y en todo ese tipo de cosas raras biológicas que hacen hoy en las iglesias, porque mezclan la biología con la Biblia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mezclan la física porque ahora declaran y decretan, o sea, ya metieron la metafísica, la biología, la metafísica, la geografía, porque ganan las naciones, conquistan territorio. Lo que pisan, tierra que pisan, es de ellos. O sea que metieron toda la ciencia y la fundieron con la Biblia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso hay tanta confusión, hermano, porque nadie sabe quién es ni para dónde va. No tienen rumbo, no tienen dirección, no tienen identidad. Ahora, me decía una persona el otro día, ¿qué va a pasar cuando ustedes tengan mucha gente? Va a haber mucha gente luchada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que al poco tiempo va a quedar la mitad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una palabra que corrige continuamente, hermano, nuestro caminar. Y a la gente no le gusta, a nadie le gusta que le diga lo que tiene que hacer. A nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Es más, a nadie le gusta que le digan que lo que está haciendo está mal. Mire qué tremendo, ¿no? Ahora, para eso que necesitamos, para poder soportar. Templanza. ¿Qué es la templanza? La palabra templanza es una palabra que se tradujo de un término griego, enkrateia. No tuve tiempo de ponérselos ahí. Enkrateia. Enkrateia deriva de kratos, que significa fuerza o poder. De esta palabra kratos deriva una palabra muy conocida por nosotros que es democracia. ¿Qué significa democracia? Demo significa pueblo y cracia, que deriva de kratos, significa poder o fuerza. ¿Qué es la democracia? El poder y la fuerza del pueblo. ¿Para gobernar? No, para poder elegir a sus gobernantes. Ahora, de esa palabra se deriva, gloria a Dios, esas son las derivaciones de la palabra enkrateia. Ahora, enkrateia en sí mismo significa dominio propio, específicamente continencia. ¿Qué es templanza? Templanza o enkrateia es dominio propio con un condimento, con un aditivo llamado continencia. ¿Qué es la continencia? ¿Alguien sabe lo que es la continencia?
Pregúntenle al apóstol Pablo. Pablo dijo que el que no tenía don de continencia, más vale que se case. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno. Entonces, encrateia viene a ser el que tiene poder o el que tiene fuerza. ¿Para qué? Si encrateia significa aquel que tiene poder o aquel que tiene fuerza, ¿para qué tiene poder? ¿O para qué se va a volver la boca esa criatura? ¿O para qué tiene fuerza? ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuántos sienten que tienen poder en su vida? Ninguno. Ninguno está yendo al Espíritu Santo. Pobrecito de mis ovejas. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Yo siento que soy una persona llena del poder de Dios. Ahora estoy lleno de poder. ¿Para qué? ¿Para soportar qué? ¿Será? Gloria a Dios. Ese es el poder que Dios nos dio para poder soportar todas las contingencias de la vida cotidiana, las desavenencias, los momentos difíciles, y que nosotros podamos vivir una vida victoriosa. Ahora, el poder de este que estamos hablando en esta noche es un poder para dominarnos a nosotros mismos, es un autocontrol, es un poder de continencia. Ahora, ¿qué significa verdaderamente continencia? Continencia, escuche bien, es la moderación de nuestras pasiones. Acá está hablando de templanza. Tenga mucho cuidado de lo que está hablando la palabra, porque está hablando de dos aspectos. Está hablando de la continencia y está hablando del dominio propio. Un poco más adelante, hermanos, en el estudio vamos a ver que esta parte de la continencia, vamos a decir, es como una porción de una torta. Sin embargo, el dominio propio es toda la torta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué? Ahora un poquito más adelante, no quede pensando, ahora ya cuando lleguemos al punto vamos a tratar bien este tema, pero más o menos para que usted pueda diferenciar en esta noche. La continencia es la moderación de nuestras pasiones, el refreno de nuestros apetitos carnales y de todo tipo de deseos. ¿Qué deseos? Deseos prohibidos y contrarios a la voluntad de Dios. Eso es la continencia. La continencia es poder refrenar todo tipo de deseos, hermanos, y apetitos carnales que intenten llevarnos a transgredir la palabra de Dios, que nos lleven a sobrepasar, hermanos, los límites establecidos por Dios en la palabra. Ahora, esta templanza es la acción por la cual podemos sujetar, por la cual podemos nosotros reprimir los impulsos de la carne. Ahora, todos estos impulsos que nos llevan ¿a qué? Que nos llevan a pecar. Los impulsos de la carne siempre, hermanos, nunca nos van a llevar a buen puerto. Siempre nos van a llevar ¿a dónde? A pecar. Entonces, la continencia es la virtud, es la cualidad, la capacidad de nosotros poder ponerle freno a todos aquellos apetitos desmedidos de la carne, que nos llevan, gloria a Dios, como venimos hablando, como estamos estudiando, a ir en contra, hermanos, a violentar la voluntad de Dios. Ahora, nos llevan a deleitarnos o a experimentar placeres que no nos son lícitos. Es gobernarse a sí mismo y no dejarse gobernar por los apetitos carnales. Estoy haciendo mucho hincapié en los apetitos de la carne, porque eso es lo que a nosotros siempre nos lleva al ser humano ¿a qué? A meter la pata. Estaba hablando con el hermano Jonathan el otro día, que todos dicen, ay, la hermanita con la pollerita cortita, el hermano le va a echar el ojo. Ay, la hermana cuando pasa un muchacho lindo por la calle no le echa el ojo. A ver, ¿tocamos ese tema o no? Y las hermanas dicen, no, las jovencitas nosotros no miramos. Cuando una jovencita ve a un muchachito fortachón de gimnasio, con una mallita y todo ahí cuadrado con acá que parece una tabla de lavarropa, la jovencita no lo mira. Y no solamente que lo mira, en algún momento de ese mirar, hermano, ese ápice de lujuria le pasó por la mente.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero todos lo niegan. Pero es verdad. Tanto la mujer como el hombre tiene deseos, apetitos carnales que son totalmente contrarios a la voluntad de Dios. Así como el hombre cuando ve a la mujer quiere sexo, cuando la mujer ve al hombre también quiere exactamente lo mismo. Tocamos ese tema y el hermano decía, pero será, pero más vale que sí. O las mujeres son de madera. ¿No son creación de Dios? Porque a las mujeres no les gusta el sexo. Nada más que a los hombres. Qué cochinos que son los hombres. Qué tremendo, ¿no? ¿Es así o no es así? Pues cuando se tocan estos temas, se les tira el fardo a los hombres. No, pero yo tengo otro fardo atado para las mujeres también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque somos todos hijos e hijas de Dios. Y todos, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Y tenemos siempre, hermanos, que tener esta iniciativa de acercarnos cada vez más a Dios para que nos llene y que podamos también empezar a manifestar parte de este fruto de templanza que también viene con un condimento de continencia. ¿Para qué? Para nosotros poder gobernar y refrenar todos los impulsos de la carne desmedidos, todos aquellos impulsos y deseos ilícitos que a Dios no le agradan. Gobernar nosotros nuestro cuerpo y no que nuestro cuerpo nos gobierne a nosotros. Gobernar nosotros a las pasiones y que no las pasiones no nos gobiernen a nosotros. ¿Va entendiendo, no? Acá podemos también entrar en el campo que ya tocamos en otras enseñanzas, el campo de la lascivia, el campo de la inmundicia, aparte de vosotros lascivia, inmundicia y cuantas otras cosas decía apóstol Pablo. Y cuando hablaba de inmundicia hablaba de los pensamientos cochinos, y cuando hablaba de lascivia, la lascivia es una actitud desmedida y desvergonzada, que el tipo ya no se fija en quién le está mirando, y pasó una mujer y le fue así y la sigue, y le dice, che, mirá, y el otro dice, pero vos que eso te gustan los hombres. O sea, ya hermano perdió todo tipo de vergüenza, todo tipo de pudor. ¿Cuánto dicen los? ¿Usted no ve gente así en la calle? Que van los tipos, ¿viste? Ah, sí. Pa, vos no te gustan las mujeres, che. ¿Sos gay? Te dicen. ¿O no? Ya están completamente, hermanos, totalmente corrompidos. El cristiano también, hermano, es incitado a través de la carne por el enemigo, y en su carne es incitado a, gloria a Dios, traspasar esos límites que Dios estableció en la palabra de Dios, pero que también en nuestra moralidad nosotros podemos discernir cuando está bien y cuando está mal. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para eso sirve la continencia. Dios nos ha llamado, según dice la palabra, a negarnos a nosotros mismos. Que debemos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz e ir en pos de Él. El tomar la cruz también podemos nosotros, hermanos, representarlo con esto de refrenar esos impulsos y no darle lugar a la carne, para nosotros no pecar en contra de Dios. Ahora, el dominio de nuestra voluntad está por encima de nuestros instintos. Los instintos, ya sabemos lo que son los animales, tienen instintos. Dicen, hay perros homosexuales. No, el perro tiene instinto. Al perro no le importa si es perro, si es perra, si es caballo, gato, cangrejo, canguro. El perro tiene instinto y cuando se le cruzó, se le cruzó. Sin embargo, el hombre también tiene instintos, ¿o no? Pero la voluntad, tenemos que tener, ese instinto tiene que ser sujeto a nuestra voluntad. Tenemos que tener, hermano, una voluntad fuerte como para poder sujetar aquellos instintos carnales que siempre, hermano, nos van a llevar, gloria a Dios, a traspasar aquellos límites que Dios estableció en su palabra. Nosotros, gloria a Dios, este dominio de nuestra mente a nosotros nos permite, escuche bien, ¿no?, mantener un límite entre lo que es puro, lo que es honesto y lo que es corrompido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, nos permite llegar hasta el límite. Y nuestra conciencia nos demarca ese límite y sabemos que de ahí ya no podemos cruzar. O sea que tenemos que tener la capacidad nosotros para poder controlarnos
y no, hermanos, pasarnos de vuelta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay muchos que se pasan de vuelta. Ahora, el que se sabe moderar, orienta todos esos apetitos, todos esos deseos, generalmente sexuales, pero hay otros deseos que también vamos a ver en esta noche, y los lleva al campo, gloria a Dios, del sometimiento a la palabra de Dios. ¿Va entendiendo? Por eso necesitamos nosotros este don de continencia. Pero el don de continencia no viene porque nosotros le pedimos a Dios. Es algo que nosotros, gloria a Dios, lo vamos fomentando, no dando lugar a nuestras emociones. ¿Cuántos dicen que gloria a Dios? Las emociones, como digo siempre, y los sentidos, son manifestaciones plenas, hermano, de la carne. Cuando nosotros empezamos a dar lugar a las emociones y a los sentidos, pero yo te puedo asegurar que vamos a meter la pata. Por eso nosotros tenemos que tener en este tiempo esta disposición de escuchar la palabra de Dios y esforzarnos, hermanos, por hacer lo que Dios nos está pidiendo. Esto más o menos para que ustedes puedan ver lo que es el significado, según el original, de la raíz del griego, de lo que significa esta palabra templanza, del cual también se deriva continencia. Estamos viendo también más o menos lo que es la continencia, ¿no? Que es esta virtud que nos permite a nosotros poder refrenar todos aquellos instintos de la carne, aquellos instintos de las emociones, los sentidos, que siempre nos van a llevar, hermano, a que nosotros caigamos en el terreno del error. Ahora, según el diccionario, según el Larousse, el diccionario de la lengua española, templanza se tomó de un verbo que se llama templar. ¿Qué significa según el diccionario? Es entibiar o suavizar a la fuerza algo, gloria a Dios, que, me explico, es entibiar o suavizar a la fuerza algo que es calentado en sobremanera para fortalecerlo aún más. Ejemplo, uno de los ejemplos de templanza, de templar, es cuando uno agarra un hierro, ¿no? Lo mete en la fragua, lo calienta a una temperatura muy elevada y lo enfría de golpe. ¿Para qué, hermano? Para que tenga mayor resistencia. O sea, según el diccionario, eso es lo que significa templanza. Templanza es entibiar o suavizar la fuerza. Es algo que tiene, en el caso de esta fuerza, las tentaciones de la carne. Tratar de suavizar, de enfriar esa fuerza que nos motiva a darle alimento a nuestras sensaciones carnales. Porque la carne siempre está queriendo sensaciones nuevas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces nosotros, a través de la templanza, los enfriamos abrupta y directamente. ¿Para qué, hermano? Para que no se pasen de ebullición. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo sé que ustedes me entienden lo que yo estoy diciendo. Ahora, también significa enfriar bruscamente en agua o en aceite un material calentado por encima de cierta temperatura con el fin de mejorar sus propiedades. O sea, se mete este metal en la fragua, se calienta en sobremanera y se lo enfría bruscamente en agua helada o en aceite. ¿Para qué? Para aumentar estas cualidades de resistencia. Por ejemplo, los samuráis, los japoneses, los chinos, antes de salir a la batalla, templaban sus espadas. La espada de un samurái en la pelea, en la batalla, jamás se podía quebrar. Se quebraba la espada, se murió el samurái. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, imagínense, hermano, lo importante que es uno de estos instrumentos, de estas armas templadas. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que debemos ser templados porque somos instrumentos útiles en las manos de Dios? Qué tremendo, ¿no? Cuando empezamos nosotros a adquirir este don de la continencia, cuando empezamos nosotros ¿cómo que se dice? No. Cuando empezamos a cultivar la templanza, hermanos, somos más confiables. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué? Porque se están afirmando nuestras propiedades. Ya no somos lo que éramos antes, sino que ya somos un poquito mejor. Somos más fuertes,
hasta también mucho más obedientes a la palabra de Dios. Ahora, trasladándolo a lo espiritual, podría hablarnos de los apetitos sexuales desordenados que nos llevan a encender si les permitimos avanzar y que debemos enfriar con determinación. No quiero decir que ande con un balde de aceite, con un balde de agua helada, ¿no? Estamos llevándolo al campo en lo espiritual, podemos hablar de todo aquello que nos lleva al campo de la sexualidad, que a veces nos incita en sobremanera y tenemos nosotros que enfriarlo con determinación y con prontitud. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Para qué, hermano? Para que eso no nos genere un grave problema, no solamente delante de Dios, sino también en otras áreas. Ahora, este es uno de los significados, otro de los significados de templanza. Templanza es poner bajo tensión o bajo presión. Por ejemplo, los apetitos de la comida, de la bebida, los vicios, las drogas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo que el que toma, el que come, el que el que aquel, no tiene límites. Usted fíjese que la gente ahora supuestamente viene a la fiesta, ¿no? O antes de la fiesta. Usted cualquiera que conozca su barrio, que no conozca a Cristo, ellos para estar feliz, para tener un asado, una reunión, lo primero para que ellos puedan sentirse cómodos y felices y para que puedan disfrutarlo tiene que haber una botella de alcohol, de cerveza, lo que sea en la mesa. Si no hay una botella, no hay felicidad. ¿Es así o no así? Vamos a compartir algo, vamos a pasarla bien. ¿Usted le trae una gaseosa? No. Traen un vino, traen una cerveza, si no, no hay felicidad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Es así o no así? Pueden tener una empanadita en la mesa, pero tienen 10 botellas de vino. Si no tienen eso, no son felices. No, la bebida. Ellos, si no les falta, mientras no falte el alcohol, lo demás que pueda faltar no importa. ¿Cuánta gente hay, hermano, que no le da de comer a los hijos pero se compra la cajita de vino? Que los hijos son malandeados, pero ellos que no le falta el vino. ¿Es así o no así? Ahora, fíjese, ¿no? Esos son sensaciones desmedidas. Ellos están alimentando, estas personas están alimentando, pero Dios continuamente su carne. No la pueden refrenar. Porque la única manera de nosotros poder refrenar los impulsos de la carne es cuando nos sometemos bajo, gloria a Dios, el dominio, bajo la autoridad de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo. Si no, es imposible. Nosotros por nosotros mismos no podemos, hermanos, ponerle freno a la carne. No podemos ponerle freno a los apetitos de la carne. No podemos ponerle freno a las lascivias de la carne. ¿Por qué, hermano? Porque a la carne le gustan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y siempre le van a gustar, nunca le van a dejar de gustar. Aunque usted ande en el espíritu, a tu carne le va a seguir gustando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Es así o no es así? Es así. O sea, fíjese lo que es tremendo, ¿no? Entonces, la templanza, gloria a Dios, es poner bajo tensión, bajo presión algo, por ejemplo, los apetitos de comida, de bebida, no dejando que ellos actúen libremente, se ponen bajo la presión, bajo la sobriedad y bajo la sensatez, bajo la mesura. Gloria a Dios. ¿Para qué, hermanos? Para nosotros poder permitirle al Espíritu Santo que actúe, que obre con total libertad en nuestra vida. Porque es el Espíritu Santo el único que puede refrenar esos impulsos. No somos nosotros. Hay muchos que dicen, yo dejé la droga. Ja, ja, ja. ¿Cuánto te va a durar? Yo dejé de tomar, yo dejé de ir al casino, ¿cuánto te va a durar? Vas a volver al casino, vas a volver al adulterio, vas a volver a la droga, porque es imposible que nosotros en nuestras propias fuerzas podamos hacer algo bueno. A la carne le gusta simular que hace cosas buenas, a la carne le gusta consagrarse, pero lo que hace la carne nunca es bueno y la carne nunca se puede consagrar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, la templanza es contenerse, es moderarse, controlarse y evitar todos los excesos. Mire, yo estuve meditando, hermano, en distintos. Estuve buscando mucho material y estuve sacando varios conceptos. Vamos a hablar de varios conceptos de lo que es la templanza. No vamos a hablar de un solo concepto. Ya vimos aproximadamente 3 o 4 conceptos de lo que es la templanza. Y todavía faltan como 10 más.
para que usted pueda ver todo lo que abarca la templanza. Templanza también puede ser, es contenerse, moderarse, buscar un equilibrio, controlar y evitar todos los excesos y desórdenes. ¿Qué es un exceso? ¿Qué es un desorden? Todo aquello, hermano, que entra, gloria a Dios, en el campo de lo que a Dios no le agrada. Todo aquello, hermano, que pueda ser perjudicial para tu vida espiritual, todo aquello que te aparta de la voluntad de Dios, eso es un desorden. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, todo aquello que alimenta tu carne es un desorden, porque nosotros no debemos alimentar la carne, sino debemos alimentar el espíritu. Ahora, esto habla de una lucha continua que nosotros tenemos, y no es continua, un año, y después se para, no, es continua, hasta el último de nuestros días. Porque la carne, hermanos, nosotros decimos la carne está muerta, mentira. Cuando usted menos cuenta se dio, dice la carne, acá estoy. ¿Cuánto dicen amén? ¿Es así o no es así? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de eso, hermano. Tenemos que tener esta lucha, esta es la verdadera batalla del creyente, hermano. Es una lucha continua, constante. Es pelear la buena batalla de la fe por controlar nuestros deseos más profundos. Hay una película que decía Bajos Instintos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para que más o menos te pueda quedar un poquito más clara. O sea, tratar de controlar todo aquello que deleita y que estimula nuestra carne. Si hay algo que está estimulando y deleitando tu carne, hay que dejarlo de lado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque lo que alimenta la carne, hermano, no edifica el espíritu. Y la carne tira para abajo, más el espíritu tira para arriba. ¿Está entendiendo? También lo dice la palabra de Dios. Ahora, en nosotros cuidarnos nos lleva a erradicar todos aquellos desórdenes que hay en nuestra vida. Hermano, si usted no empieza a cultivar su fe, si usted no empieza a... Si no le permite al Espíritu Santo, se va a golpear la boca esa criatura. Si no le permiten al Espíritu Santo, hermano, que lo vaya llenando para que usted pueda empezar a cultivar estos atributos, nunca va a poder erradicar los desórdenes que hay en su vida. Yo sé que hay muchos que tienen tienen una vida totalmente desordenada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero justamente a través de la palabra nosotros lo confrontamos para que usted se pueda dar cuenta qué es verdaderamente lo que Dios está pidiendo. Porque a veces leemos en la Biblia templanza, ¿y qué templanza? Y la hermana me mira mal, pero bueno, me la aguanto. Eso es templanza. No, eso no es templanza. Mansedumbre era esto. Anoche se dimos cuenta que mansedumbre no era lo que pensábamos. Y cuando empezamos a estudiar, hermano, cada uno de estos elementos que componen nosotros el Espíritu Santo, nos dimos cuenta que ninguno de lo que estudiamos era lo que nosotros pensábamos o es lo que nos están predicando en muchas iglesias. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque hoy, hermano, cada uno predica lo que mejor le parece. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque nuestra vida tiene que cambiar. Es necesario, hermano, que todos estos desórdenes queden erradicados porque son hábitos que vienen vigentes en nuestra vida desde hace mucho tiempo y estamos en el Señor, pero pueden seguir estando vigentes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso hay que hacer una visión introspectiva, como digo yo siempre, mirar para adentro, examinarnos a nosotros mismos. Si cada uno pues se examinase, dice la palabra de Dios, Corintios capítulo 11, 1 Corintios 11, 27, me parece que es en adelante, no sería juzgado. ¿Va entendiendo? La importancia de examinarnos a la luz de la palabra de Dios. Ahora, nosotros, cuando erradicamos este tipo de desórdenes, automáticamente comenzamos a pegarnos a la voluntad de Dios y comenzamos a agradar a Dios. No es fácil, hermano, esto, ¿eh? Esto no es fácil. Y estamos tocando, hermano, el tema de la templanza y el tema también de la continencia. Estamos hablando de los pecados sexuales, que son los más difíciles, hermanos, de erradicar. Dicen gloria a Dios. Qué tremendo. Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 9. Acá vamos a ver uno de los claros ejemplos de templanza que tenemos en la Biblia. Para que usted pueda darse cuenta que no solamente nosotros estamos siendo atacados en estas áreas,
sino que también a los siervos de Dios en la antigüedad y durante todas las edades van a pasar, hermano, por las mismas situaciones. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 26. ¿Encontraron? Dice la palabra de Dios: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo yo sido heraldo para otros, no siendo que yo habiéndole predicado la palabra a muchos, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El original no dice golpeo mi cuerpo. En el original del griego esto se traduce como hiero mi cuerpo. Pero de una manera muy peculiar. Dice hiero mi cuerpo, pero el original habla de que Pablo está hiriendo su cuerpo, no que se está flagelando, ojo. Pablo andaba con un cinto con clavo y se andaba flagelando. Soy pecador, tengo que sufrir. Sino que Pablo dice que él hiere su cuerpo, pero el original habla de que hiere su cuerpo en la parte más débil. ¿Cuál es la parte más débil del ser humano? ¿Cuál es la parte del cuerpo más débil? Le tocan esa parte y está frito. ¿Qué miembro? ¿El miembro de Cristo? ¿Qué te pasó ayer, hermanito? ¿Qué te pasó ayer a vos? ¿Cómo andabas? ¿Qué te pasó a vos? ¿Cuál es la parte más débil del cuerpo? ¿Cuál es la parte más débil? ¡Ojo! ¿Cuánto dice gloria a Dios? La parte más débil del cuerpo es el ojo. Que es tremendo, ¿no? De eso habla el original. Ahora, ¿por qué el ojo? ¿A dónde van los ojos? A donde no tienen que ir. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? ¿Será que cuando escribieron la palabra, hermano, cuando el Espíritu Santo dictó esta palabra a sus siervos, los inspiró, se equivocó? Porque yo hiero mi cuerpo, dice, no, porque yo hiero mi cuerpo, porque yo lo golpeo, no, está hablando de los ojos. ¿Por dónde entra el pecado? ¿Por los pies? Los pies nos llevan al pecado. Nuestra voluntad nos inclina al pecado, pero por los ojos. Si tu ojo tienes ocasión de caer, saque. Ahora, el original dice hiero mi cuerpo, o sea, que le está causando una herida. Pero ¿por qué está causando esta herida en su cuerpo, Pablo? O sea, ¿por qué está sometiendo su cuerpo, gloria a Dios, de semejante manera? Pablo está diciendo, yo estoy sometiendo mi cuerpo, estoy causándole una herida, hiero mi cuerpo para mantenerme, escuche bien, espiritualmente apto, puro y santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea que él está diciendo, yo le estoy causando esta herida. ¿Cuál es la herida que está causando a su cuerpo? Lo está sometiendo al hacer la voluntad de Dios y está erradicando de su persona todos aquellos desórdenes, está erradicando de su persona todas aquellas pasiones vergonzosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Está esforzándose, hermano, para que el don de continencia se incremente y crezca en su vida. Él sabía, hermano, que los pecados sexuales eran lo más abominable delante de Dios y él tenía que cuidarse como siervo de Dios, soltero, que no tenía. Yo me quiero imaginar a la vendedora de púrpura cuando le salió y él reprendió al demonio, dice la Biblia que reprendió al demonio, pero una mujer con un espíritu de eso no quiere imaginar, digo, este es el Dios, el Hijo, el siervo del Dios Altísimo, habrá querido seducir. Pablo se dio vuelta y le pegó una reprendida al demonio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Todos, hermanos, asimismo Jesús también fueron tentados en todo. Jesús sin pecado. Y los apóstoles las llevaron. Tanto dicen gloria a Dios. No hay noticia porque si hubieran caído la Biblia también lo diría. Pero bueno, damos gracias a Dios que no lo dice, quiere decir que no pasó. Ahora, entonces habíamos dicho, ¿no?, que esto habla, esta herida, habla de reprimir.
¿Qué es reprimir? ¿Alguien sabe lo que es reprimir? Cuando la policía ve una manifestación, ¿qué hace la policía? Los reprime. ¿Cómo hace? Le hacen un cerco y dentro nada de paz. Y quedan todos reprimidos ahí. ¿Está entendiendo? ¿Qué tiene que hacer usted con esos deseos desordenados que hay en su vida? Cercarlos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿Y después qué tiene que hacer? Entonces le tiene que dar palo. Reprímalo. Para que esos hábitos, esas prácticas puedan ser erradicadas de su vida. Solo no vamos a poder. Es imposible. Es imposible. Ahora, habla de reprimir los instintos carnales. No está hablando de un castigo físico literal. Esto que quede bien claro. Él está hablando literalmente de reprimir todo aquello, hermano, que lo lleve a pecar en contra de Dios. Ahora, vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículo 23. Esto es una enseñanza tremenda, hermano, porque estoy pensando cómo hacérselo un poquito más para que le quede más claro el concepto. Apóstol Pablo está diciendo que él está reprimiendo, que él no le está dando lugar a la carne, que él lo que está haciendo, hermano, es que en todo momento se esfuerza para con su voluntad y desde lo profundo de su corazón poder sujetar por la palabra de Dios a todos aquellos placeres, a todos aquellos deleites, hermano, que los llevan a tener una vida desordenada. Colosenses capítulo 2, gloria a Dios, versículo 23. Y solamente, hermano, escuche bien, solamente nosotros podemos hacer esto cuando en nuestro corazón tomamos la firme decisión de no darle rienda suelta, de no darle vuelo a las pasiones carnales. Es una decisión del corazón, hermano. Si lo digo con la boca, voy a vivir embarrándola. ¿Cuántos dicen lo mismo? Como dice la gente del mundo, me caigo, decía mi mamá, me caigo y me levanto. Y decía, ¿por qué no te caes y te levantas más? Caía que se levantaba mi papá. Ahora, Colosenses 2.23, te encontró que lea en voz alta. Dice, tales cosas tienen apariencia de sabiduría, pues exigen religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Hay cosas, hermano, que hace la gente hoy, que piensan que ya por algunas prácticas que hacen, ya está todo el problema de la carne solucionado. Pero las prácticas tradicionales, hermanos, no tienen efecto contra los apetitos de la carne. Por ejemplo, nosotros somos una iglesia de sana doctrina, porque las hermanas usen pollera, cuando se acuerdan, no quiere decir que ya con eso murió la carne. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El ministerio del que salí yo usaban pollera larga y eran las más santas de todo el mundo. Pero yo conozco hermanas del ministerio de doctrina de pollera larga que se han acostado hasta con el vecino de enfrente. Con media congregación y hasta con los vecinos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero ellas son santas, porque están en santidad. No, hermano. Esas son prácticas que si ciertamente, como también dice la palabra que estábamos compartiendo un poquito antes, exigen un duro trato del cuerpo, pero en sí no tienen valor alguno, exigen un duro trato del cuerpo, dice no Darío, un duro trato del cuerpo y cierto rasgo de religiosidad, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, no hay nada externo, no hay una sola práctica que nosotros, hermanos, podamos hacer que pueda tener valor para reprimir, para erradicar aquellas cosas que están desordenadas, aquellos deseos que sabemos que no son normales, deseos que no son lícitos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y ahora también vamos a ver algunos aspectos, porque hay deseos, pero hay deseos que no son lícitos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
Hay deseos, hermano. Estamos hablando de no alimentar la carne, pero no estamos diciendo que la carne no va a tener esos deseos. Los que son solteros, los jóvenes y las jovencitas, nunca tienen deseos de nada, porque son muy santos. Mentira. ¿O no? Porque la carne es así. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra no dice, hermano, que no vamos a tener, pero lo que sí dice es que con una decisión firme de nuestra voluntad, nacida de lo profundo de nuestro corazón, nosotros podemos reprimir aquellos deseos para no darle vuelo a las satisfacciones ilícitas que nos pide nuestra carne. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahí sí estamos hablando de una situación de corazón. Ahora, lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? También es que el alma debe sujetar al cuerpo, hermano. No que el cuerpo sujeta al alma. Hay muchos cristianos almáticos, emocionales. Por eso tenemos tantos adulterios y tanta cochinada metida dentro de la iglesia. Porque el cuerpo está sujetando al alma. Pero es el alma el que tiene que gobernar al cuerpo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque al cuerpo lo gobernamos desde de dentro, con lo que hay dentro. Porque si estamos vacíos no nos vamos a poder gobernar. Porque lo que está dentro de nuestro tiene que ser poderoso y el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero si no está ese poder en nosotros, hermanos, ahí vamos a tener problemas. Y la lucha entre la carne y el Espíritu siempre va a ganar, gloria a Dios, la carne. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, esta imagen que nos estaba diciendo el apóstol Pablo, ¿no? De que él golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre, está dando una idea de alguien que está llevando esclavo a otra persona. La idea de llevar a la esclavitud. O sea, el apóstol Pablo dice, yo todas estas pasiones, estos deseos, todo este desorden, lo llevo cautivo a la obediencia, según dice también la Biblia, en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Llevando cautivo todo pensamiento, dijo apóstol Pablo, a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Qué pensamiento? El pensamiento desordenado. Mire como nosotros a veces, hermano, no estamos acostumbrados que se toquen estos temas en la iglesia, ¿no? Pero entendemos que se tiene que tocar porque acá está el problema. Muchos dicen la carne. ¿Pero dónde nace todo? En donde no hay carne, en la razón. Es tremendo, ¿no? Y ahí, entonces Pablo da la idea de un esclavo que está siendo llevado cautivo y sometido, gloria a Dios, a la esclavitud en manos de nuestra alma. Esos deseos tienen que ser esclavizados. ¿A qué, hermano? A nuestra alma, a nuestra decisión, a nuestra voluntad. Siempre y cuando nosotros estemos sometidos a la voluntad de Dios, porque si no, hermano, vamos a estar en la misma. ¿Me han entendido? Porque el hombre, lo que el hombre piensa y lo que el hombre trama es siempre, hermanos, gloria a Dios, tiene su esencia en la carne, es corrompido, es desordenado y siempre nos lleva a el desorden. Entonces, eso es lo que quiere el Señor. Que nosotros tratemos, hermanos, de que se cultive, que le permitamos a Él cultivar este aspecto, ¿no? Esta cualidad, esta virtud en nuestra vida, para que nosotros verdaderamente podamos vencer. Es un complemento de muchas cosas, hermanos. Son 9, gloria a Dios, complementos que forman parte del fruto del Espíritu Santo. Uno necesita del otro. No podemos decir, tengo uno, me falta aquel, tengo 3, me faltan 5. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estoy incompleto. Lo que escribimos con la mano lo borramos con el codo. Por eso es necesario que nosotros tratemos de ponernos bajo la mano de Dios para ir comenzando a cultivar estas cosas en nuestra vida y que cuando llegue el momento, hermano, podamos tener el fruto necesario, agradable, preciado y delicioso para nuestro Dios. Ahora, templanza, otro concepto que yo vi y me pareció grato, es el proceso que suben algunos metales y algunos cristales. Yo me acordé cuando yo estaba en la secundaria, ¿no? Cuando estábamos en la parte de tornería, herrería y todo ese tipo que tenemos en la escuela industrial técnica. Y hay algunos metales, pero también hay algunos cristales, hermanos, que son sometidos a temperaturas extremas. ¿Para qué, hermano? Para
reafirmar su consistencia para que sean más fuertes, para que puedan ser más ¿cómo que se dice? No tan endebles, sino más rígidos, más duros, que puedan soportar mayor presión. Ahora, cuando estos cristales y estos metales, cuando son sometidos a temperaturas extremas para aumentar su fortaleza, cuando, escuche bien, cuando los deseos se encienden, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Cuando los deseos se encienden, no podemos dejarlos así. ¿Están entendiendo? Hay muchos que se les encienden los deseos y salen a cualquier lado. Hasta que lo apagan. Pero nosotros no lo apagamos de esa manera. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Están entendiendo, no? Lo metemos en el agua fría y en el aceite. Y quedamos templaditos. O sea, fíjese bien. Cuando los deseos se encienden, no se los deja así. Se deben enfriar de manera súbita, contundente y rápida mediante el ejercicio de nuestra voluntad. Tenemos que tener el poder de determinación suficiente y necesario para decir no. ¿Por qué? Porque no. Ah, porque vos también sos no. Porque a Dios no le agrada. ¿Cuántos dicen amén? Eso es tener temor a Dios en nuestro corazón. Ahora, debemos someterlos contundente y rápidamente mediante el ejercicio de nuestra voluntad, pero solo no podemos. Es el Espíritu Santo el único, hermano, que nos puede capacitar. No un discipulado, no una enseñanza. Solo es el Espíritu Santo el que nos... La enseñanza es para nosotros expandir un poco más el panorama, pero solamente el Espíritu Santo el que nos puede ayudar y nos puede capacitar, hermano, para que cuando llegue el momento nosotros podamos hacer un uso racional de nuestra voluntad y ponerle freno y enfriar aquellos deseos que se han encendido de una manera desmedida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a Tito, el pastor más chico de la Biblia ahí, Pastor Tito. Pastor Tito, versículo 11 y 12. Nadie me pregunta el capítulo. Capítulo 2, versículo 11 y 12. Tito 2, 11 y 12. Ahora, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de toda la humanidad. ¿Para qué se manifestó la gracia de Dios? Para salvación de toda la humanidad. ¿Solamente para nosotros, los cristianos? Para todos. Preste mucha atención. Ahora, y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, nos dice que tenemos que vivir de una manera sobria, o sea, con un equilibrio que solamente el cristiano puede lograr a través de la templanza. Esta sobriedad de la cual nos está pidiendo apóstol Pablo en esta carta al pastor Tito, esta sobriedad habla, hermanos, acerca de aquella templanza que a nosotros nos va a capacitar para poder ejercer con autoridad nuestra voluntad y poder reprimir todos aquellos deseos maliciosos, vamos a decir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, todos aquellos apetitos carnales, todas aquellas cosas, hermanos, que nos llevan a transitar por un terreno bastante delicado, hermanos, y que generalmente a sacar a las personas. Y muchos de los que caen no se han vuelto a levantar. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos. Hay muchas personas que juegan con esto. Esto no es para jugar, sino para tener mucho cuidado. Ahora, acá nosotros estamos viendo en este pasaje, hermanos, que nos pide que nosotros vivamos sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente.
Una piadosa manera de vivir es conforme a los valores morales de Dios, conforme a lo que nos pide la palabra de Dios. Eso es vivir piadosamente. Pero también nos pide, un poquito anterior, gloria a Dios, en el comienzo del versículo 12, que tenemos que renunciar a dos cosas: a la impiedad y a los deseos mundanos. Son dos cosas, hermano, la impiedad, la maldad, a las cuales el Señor nos está pidiendo que tenemos que renunciar. ¿Por qué, hermanos? Porque los deseos mundanos son por naturaleza pecaminosos y van mucho más allá de la satisfacción de los sentidos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos de vuelta, anótelo, para que le quede bien claro este concepto. Esto necesito que le quede bien claro. Los deseos mundanos siempre son de naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque siempre van más allá de la satisfacción natural. Escuche bien. Van más allá de la satisfacción natural. ¿Qué es algo natural? Algo natural es algo que Dios lo ha diseñado de una manera para que se utilice de esa manera. Algo que no es natural es una contranatura. Y es algo que va en contra de lo que es natural. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escuche bien. Los deseos mundanos te llevan en contra, gloria a Dios, de la satisfacción, te llevan más allá de la satisfacción natural y normal de los sentidos. Hay satisfacciones que son no naturales, son contra natura, son anormales y van, gloria a Dios, también a alimentar los sentidos de una manera, hermanos, irascible. Te llevan más allá, hermano, y te hacen cruzar los límites. Por ejemplo, lesbianismo, homosexualidad, el swinger. ¿Ustedes saben lo que es el swinger? Intercambio de parejas, matrimonios que se juntan. Estamos hablando de lo natural. Apóstol Pablo, en la carta de Romanos, dice: por cuanto dejaron el uso natural y se encendieron en su lascivia, hombres con hombres, mujeres con mujeres, recibiendo cada uno en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted habla con esas personas que tienen esos deseos mundanos y le dice que eso está mal, y ellos que le dicen: no, que lo que estamos mal somos nosotros, porque eso lo puso Dios. Sí, los deseos los puso Dios. El deseo sexual lo puso Dios. ¿Para qué? Para que sea usado. Ahora, para que sea disfrutado. Ah, pero disfrutado ¿cómo? Si Dios puso algo es para que se disfrute. ¿Van entendiendo? ¿Pero de qué manera? ¿Lícita o ilícitamente? Dentro del marco del matrimonio. No hay una sola, hermano, relación sexual fuera del matrimonio que sea avalada por la palabra de Dios. Las demás están todas, gloria a Dios, bajo juicio y condenación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, los deseos mundanos son por naturaleza pecaminosos y van más allá de la satisfacción natural o normal de los sentidos. Por eso está hablando de lo que es normal y lo que es anormal, hermano. Vemos que pasa muchas cosas que a veces nosotros no podemos entender, pero supuestamente para estas personas es normal. Los hombres que andan a los besitos, a los piquitos, no se casan, ahora los tipos quieren tener hijos también. Qué tremendo, ¿no? Pero bueno, sabemos que eso es algo que no es natural. No es que los sentidos no puedan experimentar sensaciones, hermano. Hay muchos ministerios que son tremendos. Y, hermanos, condenan lo que no es condenable. ¿Cuánto dice la Biblia? En la época de las más fuertes persecuciones de la Iglesia Católica, las mujeres no podían disfrutar del sexo. ¿Sabía usted eso? Cuando una mujer, alguien se enteraba, yo cuando la mujer, ¿qué conoce, no? Y por ahí alguien escuchaba que una mujer dice:
testigos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso era abominable delante de Dios, supuestamente la Iglesia Católica. Pero eso no es lo que dice la Biblia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Es malo, hermano, que los sentidos sean estimulados? ¿Por qué los puso Dios? ¿Para que no sean estimulados? ¿Para que sean estimulados? ¿O no? Pero tenemos que tener mucho cuidado porque nuestros sentidos, como veíamos hace unos días, pueden ser extraviados de la verdadera fidelidad. Me parece que lo vimos el viernes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la fidelidad? Ojo, tenemos que tener mucho cuidado. Eso no quiere decir, hermano, que los sentidos no puedan ser estimulados. Pueden, deben ser estimulados, pero dentro del matrimonio y dentro de lo que Dios ha establecido acá en la palabra. Fuera de eso, hermano, tengamos mucho cuidado. Ahora, no es que los sentidos no puedan experimentar sensaciones, pero no las prohibidas. Pero no estamos hablando solamente del sexo. Ojo, hay muchas sensaciones, hay muchas cosas que estimulan los sentidos, hermanos, que nosotros no podemos experimentar. ¿La bebida estimula los sentidos o no estimula los sentidos? ¿Nos está permitido a nosotros? La Biblia no dice que no. Pero la Biblia dice que un poquito de levadura le da toda la masa. Si no tenemos, hermano, el dominio propio para no mirar de una manera santa a un hombre o una mujer, mucho menos vamos a tener dominio propio para no tomarnos 25 botellas de vino. ¿O no? Qué tremendo, ¿no? Ahora, estamos hablando también de las personas que no conocen a Cristo, ¿no? Hay muchas personas que a través de la bebida, las drogas, el sexo ilícito, estimulan los sentidos. Hoy, hermanos, el sexo está 11, 12, 13 años y ya hablan de sexo y ya tienen sexo y ya... ¡Oh! Hay que disfrutar el sexo. ¿Qué están haciendo? ¿Están estimulando los sentidos? Sí, pero de una manera totalmente errada. Fuera de lo que Dios estableció en su voluntad. Porque el Hijo dejará al hombre, a su madre y a su padre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿En dónde van a ser una sola carne? Cuando se le dé la gana, dentro de la institución del matrimonio. Es la única, hermanos, institución lícita dentro de la cual se pueden experimentar los placeres sexuales, alimentar las sensaciones, ¿cómo que se dice? No reprimir, sino tampoco dar rienda suelta desmedida, pero sí satisfacer los sentidos. Otra forma, hermano, de satisfacer los sentidos a través de la bebida, a través de los excesos, de las comidas, de las drogas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ojo, los sentidos se pueden extraviar de la verdadera fidelidad a Cristo. Tengamos mucho cuidado con eso. Nadie puede decir, hermano, que ya venció. Nadie puede decir que ya venció. Ni que va a vencer mañana. Sino que esta es una lucha continua, todos los días de nuestra vida. Esa es la verdadera batalla de la fe del cristiano. Pelear todos los días para mantenerse firme, hermano, y no caer. Un día que no peleamos, nos caemos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hoy estamos llenos del fuego de Dios y mañana viene el mejor bombero de todo que el diablo y te apaga el fuego. Y no usa manguera, ¿eh? Ojo, ¿eh? Usa tu carne. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usa tu propia carne para apagar tu carne. Ahora, cuando Dios habla en la Biblia acerca del dominio propio, nadie, hermano, quiere escuchar esto. Por eso que en las iglesias no se predica. Porque a nadie le gusta escuchar el dominio propio porque es algo que te confronta. Palabra dura es esta, pues. Allá es más lindo, allá no me dicen nada y entonces allá me quedo tranquilo. Pero allá te vas al infierno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero acá si no refrendas ni peso, igual se va al infierno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Está entendiendo, hermano? Ahora, fíjese la palabra de Dios. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Y vamos a ver un personaje en la Biblia.
Un personaje, hermano, que durante toda la eternidad hay una palabra, ya está en el infierno. Escuchen lo que le estoy diciendo, ya ahora ese hombre está en el infierno. Y hay una palabra que le está taladrando su conciencia en el infierno. Cuando él le dijo al apóstol Pablo, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco, por poco y me convence a que me convierta. Y el apóstol Pablo, más quisiera que fuera como yo sin esas cadenas. Le faltó esto para convertirse a Félix. La mujer de Félix era judía. Conocía, hermano, los profetas, conocía la ley, sabía del Mesías. Dice, pero por poco y me persuades a convertirme. Esto le faltó. Yo conozco muchos también que están ahí, pero por poco. Pero ese por poco, ¿cuánto dice gloria a Dios? Guarda que por poco no me saqué el bico, le erré por uno. Por poco nomás, pero le erré. Hay muchos que por poco también le van a errar, pero ahí ya no es el bico, ahí ya es otra cosa. Hechos, capítulo 24, versículo 23. Escuche bien. Hablando de la defensa del apóstol Pablo ante el gobernador Félix. Dice, y mandó al centurión que se custodiara a Pablo, pero que se le concediera alguna libertad y que no, gloria a Dios, impidiera a ninguno de los suyos servirlo y venir a él. O sea que se lo puso preso, pero o sea, se le dio ciertas libertades. Los hermanos en Cristo venían, le servían, lo atendían en sus prisiones y en sus cárceles. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, versículo, seguimos, ¿no? Versículo 25, versículo 24. Algunos días después, viniendo a Félix con Drusila, su mujer, que era judía, esto es lo que le estaba diciendo recién, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Escuche bien. Félix llamó a Pablo y dice que Félix escuchó a Pablo. ¿Acerca de qué? De la fe en Jesucristo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba predicando el Evangelio. Fíjese que qué diferente, ¿no?, que predicaba Pablo a como se predica hoy. Mire qué tremendo. Dice versículo 25, ¿verdad? Pero al disertar Pablo, ¿acerca de qué? De la justicia. O sea que Pablo no le dijo tres cositas. Se ve que tuvieron, hermano, una charla bastante larga. O sea, Pablo estuvo haciendo una defensa expositiva y también estuvo presentando correctamente el camino de la salvación. O sea, no es que Pablo le dijo, arrepentite y te vas al infierno. No, le explicó las razones y las causas. Le presentó a Jesucristo. Dice acá la palabra de Dios, hermano, que Pablo disertó acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. ¿Y qué dijo Félix? ¿Qué dice su Biblia? No. De la justicia, del dominio propio, del juicio venidero. ¿Y qué hizo Félix? Lo mismo que le pasa a muchos de ustedes, ¿sí? Se espantan. Y muchos no vienen más porque se van espantados. Acá quieren mandar a todo al infierno. No, te vas solito. Nosotros no mandamos a nadie. La gente dice que nosotros mandamos a la gente al infierno. Se van solitos, pues. No hace falta que nadie los mande. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ahora, fíjese. Ahora vete y cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento lo habrá llamado de vuelta. ¿Se convirtió Félix? No se convirtió. Qué tremendo, ¿no? Y Agripa también recibió la testificación de Pablo. Pero Agripa fue por poco. Qué tremendo, ¿no? Uno escuchó el mensaje. Tan lindo los milagros, tan lindas las sanidades, está lindo esto, está lindo aquello, pero la palabra me espanta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios.
porque me tengo que santificar, porque tengo que dejar el pecado, que hoy no se predica en las iglesias eso. Pero Pablo, a un gobernante en eminencia, le predicó de Jesucristo, de la justicia, del dominio propio, o sea, porque vos sos un hombre de eminencia, tenés tu mujer, pero andás cochineando, yo sé que andás cochineando, andas en comilona, andás bebiendo, andás en lujuria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y Pablo les puso como Juan el Bautista a Herodes, esa mujer no te es lícita tenerla porque la mujer es tu hermano. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza. ¿Qué le pasó a Pablo? Le cortaron la cabeza. Qué tremendo, ¿no? El mensaje de Pablo es el mismo de que Juan el Bautista. Es el mismo mensaje de Jesús y es el mismo que estamos predicando en esta noche. Y es el mismo dominio propio que te pide la Biblia, que te exige el Señor. Que hoy las iglesias no quieren tenerlo. Viven en los excesos, hermano. Muchos en la lujuria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué tremendo, ¿no? Ahora, ahí en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7, nos dice, léalo, y nos dice, hermano, que tenemos que morir a todo lo terrenal. Haced pues morir en vosotros lo terrenal. Y ahí comienza, hermano, a dar una lista. Lee, por favor, Darío. Y fíjense por dónde empieza esta lista de las cosas que debemos hacer morir en nosotros. Dice, por tanto, haced morir en vosotros los terrenales: fornicación, impureza, pasiones de lascivia, malo deseo y la avaricia, que es idolatría. Por todas estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mire qué tremendo, ¿no? Esto mismo le predicó Pablo a Félix. Esto le predicó Pablo que se le cruzaba por el camino. Esto no se predica en las iglesias, hermano. Esto no se predica en las iglesias. Qué tremendo, ¿no? Haced morir por lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Qué tremendo, ¿no? Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Qué tremendo, ¿no? Después, nosotros tenemos que ver que esto es la verdadera guerra del cristiano: hacer morir lo terrenal. Disponer, hermano, en nuestro corazón, que nuestra voluntad sea la que no le permita tener un vuelo libre, gloria a Dios, a este tipo de desorden en nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? Ahora, ahí en Romanos, anótelo, después lo leen en su casa, 13 y 14. En Romanos 13 y 14, está hablando de estos excesos que estábamos hablando recién acerca de las comidas, las bebidas. Y el apóstol Pablo está haciendo esta referencia a la iglesia que estaba en Roma, porque ellos sabían mucho de esto. Ya varias veces les he enseñado y les he explicado cuáles eran aquellas orgías de las cuales también habla Pablo ahí en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, cuando habla de orgías, que no eran orgías sexuales, sino eran orgías de grandes comilonas, que comían, y esto se vio más manifestado en el imperio durante el reinado de uno de los emperadores más sanguinarios, que fue Calígula, en Roma. De ahí también vimos la famosa fiesta de la Saturnalia, que era justamente esto, estas orgías. Comían, provocaban el vómito para vaciar el estómago y seguir comiendo, no privándose de los placeres y de los deleites. Acá, en 13 y 14 de Romanos, ahí el apóstol Pablo está hablando de esta situación. En 1 de Corintios, capítulo 6, versículos 18 y 19, nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Fornicación, adulterio, impurezas y pasiones desordenadas, hermanos, no cuentan en nuestra vida, porque somos templo del Espíritu Santo, y si destruimos el templo del Espíritu Santo que no es nuestro y es de Dios, ¿qué hará Dios con nosotros? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, el matrimonio es el único, yo lo había explicado
ya se los dije hace un rato, pero acá para que tengan más sustento con este versículo. El matrimonio es el único terreno lícito, hermano, escuche bien, para disfrutar de estas sensaciones que Dios mismo proveyó, porque Dios fue el que nos hizo. Si no, Dios no nos hubiese dado esas sensaciones, ¿o no? ¿Por qué Dios las puso? Para que las disfrutemos. Pero tenemos que ver, hermano, en qué marco. Dentro del marco del matrimonio. Ojo, dentro del marco del matrimonio. Es el único terreno lícito para disfrutar de estas sensaciones que Dios proveyó. Esta templanza, gloria a Dios, abarca a todos, no solamente a los cristianos. Esto también va para los de afuera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, cualquier uso de nuestras capacidades sexuales, hermanos, fuera del matrimonio, es totalmente condenado por Dios. Cualquier actividad sexual fuera del matrimonio, hermano, está totalmente condenado y es una desviación del plan divino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Automáticamente nos estamos desviando del plan de Dios. ¿Qué? Con todos estos pastores que se separan, que esto, que van, que vienen, ¿qué pasa con eso? Lo mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué pasa con los jóvenes que están jubilados, pudiéndose casar? Hay muchas iglesias acá, hay una iglesia acá en la zona que le dicen que no pasa nada. ¿Qué pasan con ellos, hermano? Son totalmente condenables. ¿Por qué? Porque pudiéndolo hacer, no lo hacen. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora, vamos de vuelta con la templanza. Otro concepto de templanza. Templanza es la capacidad de poder gobernarse a uno mismo. Eso incluye gobernarse a uno mismo, pero también eso incluye poder refrenar los apetitos de la carne. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eso incluye refrenar los apetitos de la carne, que también es parte del dominio propio. Acá vamos a hablar, hermano, de esto que yo le había dicho, ¿no? Gloria a Dios, que la templanza solamente es una porción de esta torta, pero el dominio propio es la torta entera. ¿Por qué? Porque el dominio propio, hermano, abarca un poco más allá que la continencia. El dominio propio va un poco más allá, hermano, de todo aquello que va en base a lo que es las actividades sexuales y las pasiones desordenadas. Porque el dominio propio abarca el área de las peleas, la gritería, la disensión y la contienda, que no son buenos, no producen deleite a los sentidos, pero sí, hermanos, son un producto de los apetitos, o sea, son un producto de la carne. Son una evidencia, gloria a Dios, de nuestras, ¿cómo le puedo explicar? De nuestro caminar indebido. Así que como nosotros estamos caminando en obediencia a la palabra de Dios, tenemos evidencia de los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando nosotros vemos ese tipo de situaciones, tenemos evidencia, hermano, de que estamos andando en la carne. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y que le estamos dando rienda suelta a los sentidos, los estamos alimentando, si bien eso no causan el mismo. No causan el mismo estímulo, no causan el mismo placer a los sentidos, como los placeres sexuales, no estimulan los sentidos de esa manera, pero también es darle rienda suelta a las sensaciones carnales. No causan placer, porque el gritarse, el pelearse, le causa malestar al otro, pero este también queda medio ahí, ¿no? Y queda enojado, y queda, o sea, no causan un placer, causan causan un dolor, hermano, causan una molestia, pero también son frutos de la carne. Entonces, tenemos que tener cuidado en este tiempo, hermano. Tener dominio propio es mucho más amplio, porque incluye también este dominio propio la capacidad
de poder refrenar otras pasiones que el hombre natural está acostumbrado a darle rienda suelta. Y cuando hablamos del hombre natural, hablamos de gente que está dentro de la iglesia. Hombre natural, hombre espiritual, hombre carnal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Los tres están dentro de la iglesia. El de afuera es natural y mundano. ¿Van entendiendo? Apóstol Pablo en Corintios dice el hombre natural, el hombre carnal, el hombre espiritual. ¿El de afuera qué? Un mundano, un gentil. Está hablando de que el hombre natural está dentro de la iglesia. O sea que hay gente dentro de la iglesia que le da rienda suelta y desmedida a este tipo de actitudes, de manifestaciones internas de la carne, de los sentidos, que se manifiestan hacia afuera y causan, hermano, desastre. Ahora, estas no son placenteras, puede ser la ira, la amargura, los deseos de venganza, no producen satisfacción, pero son evidentemente, hermano, como estamos hablando, una reacción impulsiva, espontánea de la carne. Por eso nosotros no tenemos que acostumbrarnos. Además, el cristiano no puede reaccionar. El cristiano tiene que accionar. Pero durante mucho tiempo reaccionaba. Cuando empecé a entender bien la palabra, empecé a accionar. Entonces a veces me agreden y yo no reacciono. Sino yo, ¿qué hago? Acciono cosas que hay dentro mío y por la palabra con mucha mansedumbre los reviento. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo? Amén. La palabra no es para contender, pero si nosotros reaccionamos, para pelear se necesita dos. A veces andaba, yo veo que en el matrimonio a veces uno anda y le digo a mi esposa, pero ¿y por qué esto, Ana? ¿Qué? Acepte nomás, hombre. A vos te estoy diciendo, mujer. Dice gloria a Dios. ¿Entiendes? Para pelear se necesita dos. Uno solo no pelea con nadie. Estoy haciendo así. Amén. Siento que le sirva, ¿no? Para ponerlo en práctica. Por eso, yo a veces siempre a veces me gritan y me dicen cosas, y yo los miro. Por dentro estoy que los miro nomás porque mejor. Porque si ya hay dos, ya es. Ahí ya, hermano, se arma el control. Ahora, la templanza es solo una parte del dominio propio. Esto anótelo. Como se lo vengo diciendo, el dominio propio es todo. Por eso la palabra nos pide dominio propio. Añadir, dice Pedro, a la fe virtud. A la virtud, ¿qué? Dominio propio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. El dominio propio es necesario. Primero, antes de la cruz, minutos antes de la cruz, Pedro andaba cortando orejas. ¿Y después qué hacía? Dejó de cortar orejas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? Pedro era muy impulsivo. Pero después empezó, gloria a Dios, a tener estos frutos. Y comenzó a verse el dominio propio. Tiene que haber dominio propio en la vida del cristiano. Es necesario, ¿no? Para todo. Para todo tiene que haber dominio propio. Para comer, para vestirse, para salir, para lo que sea, hermano. Tiene que haber un dominio propio, cierto grado de dominio propio, si no, estamos en la carne. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora, el creyente es llevado y perfeccionado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Es llevado y perfeccionado continuamente en todo este caminar, en la templanza, solamente, hermano, por el Espíritu Santo. Para que nosotros no cometamos, o sea, nos da libramiento, nos libra de cometer excesos. Y de que nosotros podamos darnos permiso para satisfacer aquellos deseos, hermano, que sabemos que no son buenos. Porque hoy lo hicimos, y mañana lo voy a hacer de vuelta. Y va a pasar un tiempo y lo voy a hacer de vuelta. Ya me permití hacer algo que no tenía que hacer. Y ya después va a ser cada vez más seguidos, hasta que se va a tornar en una práctica. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando los deseos triunfan sobre nosotros, acá viene el problema. Cuando estos deseos triunfan sobre nosotros, nos conduce a la degradación moral, física, nos produce
a la ruina. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué es estar en la ruina? Es estar apartado de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando los deseos triunfan sobre nosotros, somos conducidos a la degradación, a la esclavitud, volvemos a ser esclavos del pecado, gloria a Dios, y a la ruina completa de nuestra alma. Tenemos ejemplos de templanza en la palabra de Dios, por ejemplo, el ejemplo de Daniel, cuando Daniel determinó en su corazón no contaminarse con la comida del rey. José, cuando José dijo, ¿por qué he de pecar en contra de Jehová? Cuando tuvo esta situación de adulterio con la mujer de Potifar, gloria a Dios. Pero también, hermanos, tenemos nosotros que entender que todo lo prohibido te seduce, te atrae. Y si no estamos debidamente preparados, vamos a caer. Ejemplo, David y Betsabé. ¿Cuántos dicen un hombre conforme al corazón de Dios? La miró, codició, la premió. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? El la de David. ¿Por qué? Porque le dio rienda suelta a sus apetitos carnales, a sus ansias, que tenía que haberlas sometido, subyugado, reprimido bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Pensamos nosotros, hermanos, que solamente por orar y por congregar y por esto ya está. No, tenemos que tomar la decisión. Yo puedo estar lleno del poder de Dios, pero yo ando continuamente en la calle y tengo tentación, y cuando me tientan, ay Señor, perdóname. Y después vengo acá, Señor, perdóname. Gracias, Señor, porque me perdona. Qué tremendo, ¿no? ¿Será así? No. Nosotros tenemos que tener una voluntad firme para decir no. ¿Pero por qué esto? No. Yo antes de casarme andaba, pero me quería entender lazo, nada. Por acá cerca también, y de una mala manera, y yo salía corriendo. Me decían, pero mira, está loco. No, loco también, mira, no me quiere meter. ¿Dónde dice que me meter? Tenemos que tener la decisión de decir no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ah, porque vos sos esto. No, a lo mejor peor, pero no. ¿Y por qué no? Es porque no quiero. Ah, pero no te va a tomar una cerveza, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero. ¿Qué? ¿Tu mamá te pega? No, no tengo mamá. Ah, pues entonces te pega tu esposa. No, a mi esposa le pego yo. Claro, para equilibrar la balanza. No quiero. La gente a veces dice, no, pero esto, no. Pero generalmente dice, pero comé, tomá, hacé, no, pero dale, no. Bueno, poquito. ¿Qué es eso? Falta de dominio propio. ¿Me entendiendo? Qué tremendo, ¿no? Ahora, los deleites, gloria a Dios, de la carne pueden mantener ciegos, completamente ciegos a los cristianos. Y por eso están ciegos en este tiempo. Porque a través de los deleites de la carne, Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos que están dentro de la iglesia y no creen que tienen que escribir la palabra es como es, para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Solamente nosotros, a través de la templanza, hermano, podemos refrenar todos los apetitos carnales, desmedidos, ilícitos, todo aquello que a Dios no le agrada, todo aquello, hermano, que produce un placer, pero que no está dentro de lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, en este tiempo tenemos que entender nosotros de que es necesario que nosotros empecemos a cultivar algunos, y si es posible todos, hermanos, de estos aspectos que hemos estado estudiando a través de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que en este tiempo, hermano, ya estar caminando de una manera diferente. Ya hace mucho tiempo estamos estudiando la palabra y no podemos, hermano, nosotros seguir de la misma manera. No podemos nosotros seguir sin un cambio en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, segunda de Pedro, perdón. Vamos a ver, hermano, algunos de los aspectos de todo esto que estuvimos estudiando, que son el fruto del Espíritu Santo y todos sus
sus componentes. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio, gloria a Dios, de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿A causa de qué? A causa de las pasiones. ¡Qué tremendo! Por eso mismo, poned toda diligencia, o sea, toda prontitud, en añadir a vuestra fe, ¿qué? Virtud. A la virtud, ¿por qué estamos estudiando la Biblia? A la fe, virtud. ¿Qué es virtud? El poder de Dios. Jesucristo dijo, sentí que salió virtud de mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A la fe, virtud. Ore, yune, llénese del poder de Dios. Fe más virtud. Virtud más, ¿qué estamos haciendo? Estudiando la Biblia. ¿Qué te da eso? Conocimiento. Añadir a la fe virtud. A la virtud conocimiento. Una vez que usted conoce la palabra, ¿qué más tiene que añadir? Dominio propio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? Al dominio propio, ¿qué más? Paciencia. Rupomonésimo dice la Biblia, el griego. A la paciencia, piedad. A la piedad, al afecto fraternal, ¿cuánto le falta? No me diga, nos ponemos de pie. Gloria a Dios. No es fácil, ¿eh? Gracias, Jesús. Nos ponemos de pie un segundito. Gloria a Dios. Cerramos los ojos y damos gracias.